a una nueva charla, como lo concordáramos en las reuniones pasadas. En esta oportunidad contamos con la presencia de don Sergio Grés, también de don Luis Parra, abogado de Andime, con nuestras colegas del Departamento de Planificación y otros colegas más acá, a los cuales agradecemos su presencia, su disposición. También agradecemos la presencia de ustedes, que en este contexto de paro nuevamente nos reunimos para escuchar y profundizar algunos temas de fondo que nos interesan como funcionarios, como ciudadanos, y que es importante que estemos conocimiento y también aprovechemos la oportunidad de debatir y hacer las consultas pertinentes. Gran el gusto de tenerlos a todos nuevamente, proseguir con este ciclo de charlas que es una iniciativa conducente a que nosotros como funcionarios tengamos la información, los conocimientos acerca de los temas que nos atañen como ministerio, como profesionales y como ciudadanos. Hoy día vamos a ver lo que es la Constitución del 80, la educación y la Constitución del 80, pero en particular vamos a tener la presencia o la exposición del historiador Sergio Grés, en que nos va a contar cómo ha sido el devenir de las constituciones en Chile, en la historia. Luego tenemos a Luis Parra, abogado de Andime, que nos va a presentar específicamente el tema de educación en la Constitución del 80. Buenas tardes. Les agradezco el haberme invitado a este ciclo de charlas y discusiones y se los agradezco doblemente por la deferencia en sí, pero también por la importancia política y social que tiene, sobre todo en nuestros días, discutir este tipo de temáticas que a mí personalmente me motivan mucho. Como dijo mi presentador, yo no voy a entrar en el detalle de las cuestiones de educación, porque a pesar de que soy profesor universitario de la Universidad de Chile y no me considero un especialista en cuestiones de educación, sino más bien en las cuestiones relacionadas directamente con mi disciplina, que es la historia. Como el tiempo es corto, entro rápidamente al grano. Frecuentemente nosotros escuchamos en la prensa, en los medios de comunicación y en los discursos de los dirigentes políticos, prácticamente sin excepción de bordes, de campos o de partidos, de que Chile es y ha sido casi siempre a lo largo de su historia un régimen democrático prácticamente ejemplar. Y si ustedes se acuerdan, hagan memoria de lo que fue la última elección, que fue de concejales, me parece, o la anterior de parlamentarios, o la anterior de presidente, o todas las elecciones de las cuales tenemos memoria, al final del día, el subsecretario del Interior de turno, cuando era el ministro del Interior, y a veces el propio jefe de Estado, nos dice que Chile le ha dado una lección al mundo. Ustedes se recordarán que siempre dicen más o menos lo mismo. Una lección de democracia. Uno que ha vivido algunos años fuera del país no se las traga tan fácilmente, y basta mencionar un solo hecho. En Europa, los días de elección prácticamente no se notan, porque no hay ningún despliegue inusitado de Fuerza Armada en las calles. En cambio, en Chile, todos los locales de votación están controlados por los militares. Si el país fuese tan civilizado, democrático, es necesario sacar los militares, y no estoy hablando de lo que ocurre desde el 90 en adelante, sino que desde que yo tengo memoria, cuando yo era niño chico, hace varias décadas atrás, era exactamente lo mismo. Esto que puede parecer casi un dato anecdótico, no lo es a la luz de las cosas que vamos a ver a continuación. Probablemente muchos se sorprenderán al escuchar mi afirmación de que en Chile nunca, a lo largo de toda su historia supuestamente ejemplar desde el punto de vista de las prácticas democráticas, nunca se ha producido una constitución resultante de un debate y de un proceso ampliamente democrático en el que los ciudadanos participen de manera informada y activa.
todas las constituciones que ha tenido Chile a lo largo de sus casi ya 2 siglos de vida independiente y republicana han sido el resultado de las maniobras, conciliábulos, decisiones, presiones por la fuerza militar de pequeños grupos de la clase dirigente y de la clase política en particular. En los primeros tiempos de nuestra vida independiente, estoy hablando de la patria vieja y de la patria nueva, eso fue así porque el movimiento independentista realmente, y hay que reconocerlo, no tuvo un carácter masivo, no tuvo un carácter popular. Fue una pequeña élite aristocrática, los O'Higgins, los Carreras, los Larraínes y otros, los que encabezaron este movimiento y desde la posición de poder que les daba su condición social, movieron la mayor parte de las veces a la fuerza a lo que en esa época se denominaba el bajo pueblo, es decir, los sectores populares, porque los enrolaban, ya que eran sus inquilinos en las haciendas, o porque lisa y llanamente los enrolaban a la fuerza para ir a pelear contra las tropas partidarias al rey, que en su inmensa mayoría estaban compuestas también por chilenos. Porque la guerra de independencia, al igual que en el resto de los países hispanoamericanos, fue una verdadera guerra civil. Y por lo tanto, el carácter eminentemente aristocrático de la independencia de Chile hacía que las discusiones políticas tuvieran un carácter eminentemente restringido y elitista. De tal manera que los primeros ensayos constitucionales, estoy hablando de los reglamentos constitucionales de 1802 y 1814 en la Patria Vieja, o la Constitución Provisoria del 18, ya durante O'Higgins, Patria Nueva, o la Constitución del 22, fuesen el producto de las discusiones de pequeñísimas comisiones designadas a dedo por los caudillos políticos del momento, es decir, con cero participación de la masa popular o del grueso de la masa de la población. El Congreso de 1823, cuando O'Higgins cae y es reemplazado por el general Freire, tuvo al mismo tiempo un carácter constituyente, es decir, fue elegido como un Congreso que iba a votar leyes, pero que también iba a decidir sobre una nueva Constitución. Y aquí se produjo una innovación interesante, porque por primera vez en esta década y tanto que se había recorrido desde aquel famoso 18 de septiembre de 1810, se amplió un tanto el cuerpo electoral, por iniciativa del general Freire, incorporando a sectores medios. Cuando hablamos de sectores medios de la época, son lo que se denominaban los letrados pobres, sacerdotes, oficiales de bajo rango, empleados públicos, algunos artesanos de la capa superior del artesanado, pero el grueso de la masa popular, el bajo pueblo, los peones, los jornaleros, los campesinos, los mineros, que en su inmensa mayoría no sabían leer y escribir, evidentemente quedó marginado, quedó excluido. No vamos a entrar en el detalle de los ensayos constitucionales que se producen por esos años, digamos solamente que el punto más amplio de, entre comillas, podríamos denominar democratización alcanzado en esa época, se logró en 1828, una nueva constitución la más avanzada. ¿Por qué? Porque suprimió el requisito de riqueza, porque hasta entonces, para poder votar y ser elegido, la persona tenía que reunir un requisito de riqueza que se medía a través de cuánto pagaba de impuestos al año, lo que se denominaba el censo. El sufragio era, por lo tanto, censitario. Tenían derecho a voto y a ser elegidos los que pagaran cierto nivel de impuesto anual. Bueno, en la Constitución del 28, que duró muy poco, se suprimió el requisito de riqueza y se mantuvo como requisito para poder votar solamente el saber leer y escribir, excluyendo a ciertas categorías particulares de la población como sirvientes domésticos, deudores del fisco y también viciosos, impenitentes o algo así por el estilo, era la fórmula que se planteó. O sea, esta constitución podríamos decir que fue semidemocrática. Pero ¿qué ocurrió? Muy poco tiempo después estalló la guerra civil
entre liberales y conservadores, la de 1829 y 1830, que culmina con la victoria del bando más tradicionalista y rancio de la aristocracia, los conservadores, pelucones, los famosos estanqueros del ministro Diego Portales y del general Prieto, que ganan esta guerra civil en los campos del Ircay, cerca de Talca, e imponen sus condiciones, su parecer, de tal manera que la Constitución que se va a aprobar en 1833, la famosa Constitución del 33, la Constitución portaliana, que duró casi un siglo, hasta 1925, va a ser la Constitución de los vencedores, solo de los vencedores. ¿Por qué? Porque los liberales fueron barridos del Congreso Nacional, muchos fueron exiliados, algunos oficiales del ejército, que en su mayoría eran de inclinación liberal, fueron fusilados. El propio Freire tuvo que partir al exilio. Hubo persecución contra empleados públicos de tendencia liberal, etc. De tal modo que la gran convención reunida para reformar la Constitución del 28 fue compuesta solamente por personas, cual más, cual menos, partidarias del bando vencedor. Y el resultado de esto fue una Constitución centralista, autoritaria, elitista, que repuso plenamente el sufragio censitario, es decir, el derecho a voto y a ser elegido solo para los más ricos, sufragio limitado y además controlado por el Ejecutivo, que tenía todas las de ganar en materias de intervención electoral, que créanme, cuando se habla de intervención electoral en nuestro tiempo o en el periodo que ustedes quieran, del año 25 en adelante, en la historia de Chile, es la nada misma comparado con la descarada intervención electoral que regió en Chile durante el siglo XIX, que era hecha a mano armada muchas veces por los propios agentes de la autoridad, los representantes del Poder Ejecutivo. Esta Constitución consagró un orden conservador, aristocrático, concentrando los poderes en el presidente de la República. El presidente tenía derecho a veto, prácticamente no tenía responsabilidad efectiva, gozaba de poderes extraordinarios que le permitían suspender el imperio de las pocas garantías y libertades públicas que daba esta Constitución, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en el detalle, pero con el correr del tiempo, estamos hablando de varias décadas, esto se fue liberalizando un poco, se fue soltando. A partir de la década de 1860, este régimen ultraconservador no daba para más y hubo que integrar de alguna manera a los liberales que se habían mantenido 30 años en la oposición sin posibilidades de participar, y se fueron restringiendo algunos poderes del presidente de la República y en contrapartida ampliando los poderes del Parlamento. E incluso en la década de 1870 se dio un paso muy a la chilena, es decir, esas soluciones que se dan por la vía de los hechos pero que no se declaran abiertamente, en el sentido de establecer el sufragio universal masculino. ¿Por qué? Porque en la práctica se suprimió en 1874 el requisito de riqueza para poder votar y ser elegidos, es decir, el censo. Porque se dio por supuesto que los hombres mayores de 25 años que fuesen solteros y los hombres mayores de 21 años que fuesen casados reunían este requisito por el solo hecho de saber leer y escribir. O sea, se instauró el sufragio universal masculino vía alfabetismo a partir de la década de 1870. Digo bien masculino porque las mujeres seguían y seguirían durante muchísimo tiempo todavía excluidas de la vida política. Esa Constitución duró hasta 1925. Y cuando en el año 25 se aprobó la Constitución que regiría hasta el año 73, muchas cosas habían cambiado en Chile. El contexto era muy distinto al del momento de la independencia. Telegráficamente, digamos que había estallado
hacia fines del siglo XIX, la llamada cuestión social, es decir, la problemática social que surge producto de los procesos de industrialización, de modernización económica, de urbanización, la llamada cuestión obrera, que se manifestaba de muchas maneras: pobreza, marginación, altísimas tasas de mortalidad. Chile tenía a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX las más altas tasas de mortalidad del mundo occidental. Eran espantosas, especialmente la mortalidad infantil. Alcoholismo, prostitución, delincuencia, emergencia del movimiento obrero, luchas sociales, respuesta principal del Estado y de la clase dirigente, la represión contra el movimiento obrero. Entre 1903 y 1907 se produce un primer ciclo de matanzas obreras horribles en el Carbón y en Valparaíso, el año 3, en la huelga de la carne o Semana Roja, en las calles de Santiago en octubre del año 5. En febrero del año 1906 se aplasta sanguinariamente la huelga general de los trabajadores de Antofagasta, y esto culmina en el gran baño de sangre, por todos conocido, de la horrorosa matanza de la Escuela Santa María en diciembre de 1907 en una plaza de Iquique, sin que mediara la menor provocación, el menor desorden, la menor violencia por parte de los trabajadores. Todos estos hechos, más la crisis del sistema parlamentario, de este jueguito politiquero de los partidos de la época que se repartían las cuotas del poder, hacían y deshacían alianzas, derrocaban ministerios porque estábamos ya en un régimen parlamentario y no presidencialista, sin abocarse a la solución de los verdaderos problemas sociales, hizo que hacia el año 20 esto entrara en crisis. Era incontenible, la situación no podía seguir así. Ustedes saben que hace años surge un caudillo liberal, populista, el León de Tarapacá, Arturo Alessandri Palma, que es portador de las esperanzas de mucha gente, con un programa de cambio social y que consistía básicamente en reformar la Constitución para salir de este viciado régimen parlamentario y sustituirla por un régimen más bien de tipo presidencialista, y al mismo tiempo dotar al país de un cuerpo de leyes sociales que permitieran, desde la perspectiva de la propia clase dominante, solucionar algunos problemas sociales para asegurar el orden social y evitar estallidos sociales de consecuencias impredecibles. Los proyectos de Alessandri no prosperaron, y si prosperaron por ahí por septiembre del año 24, fue solo gracias a la presión de la oficialidad joven del ejército, que haciendo esta manifestación en las escalinatas del Congreso, que pasó a la historia como el ruido de sables, porque hicieron sonar sus sables por las escalinatas del Parlamento, hicieron que los viejos del Senado, como los llamaba Alessandri Palma, en cuestión de horas aprobaran aquellos proyectos de reformas sociales, de leyes sociales, que habían dormido el sueño de los justos durante más de 4 años. Pero los militares llegaron a la política para no salir, y esto provocó el autoexilio durante algunos meses de Alessandri Palma. El punto es que, sin entrar en los detalles, Alessandri al final termina volviendo al país, llamado por los propios militares. Y cuando vuelve al país, Alessandri, que le quedaban muy pocos meses en la presidencia de la República, estamos hablando de marzo del año 25, se decide aprobar, votar una nueva constitución. El punto es que Alessandri había vuelto con la idea, y eso está en sus memorias, de hacer aprobar una nueva constitución como producto de las discusiones de una asamblea constituyente, es decir, de un cuerpo de diputados elegidos por votación universal y popular, única y exclusivamente para discutir y votar una nueva constitución. Eso es una asamblea constituyente, es decir, un cuerpo legislativo de delegados del pueblo que está mandatado para cambiar la constitución. Pero a muy poco andar, cambió de idea. Y en vez de proponer una nueva constitución vía
la reunión de una asamblea constituyente, Alessandri designó a dedo 2 comisiones encargadas de, en principio, preparar la constituyente, pero a las pocas semanas la única comisión que realmente funcionó, la que presidía él mismo, la convirtió en la constituyente misma. Es decir, se ahorró el trámite de una discusión nacional sobre los problemas sociales y políticos que aquejaban a la sociedad chilena, y mediante este cuerpo nombrado a dedo, prorrateado, según su criterio, hizo que se elaborara una nueva constitución. Esta nueva constitución fue plebiscitada. En el plazo de un mes, 30 días, Alessandri anunció que se sometería a plebiscito un nuevo texto constitucional. Digamos de paso que para que esto fuese posible, es decir, para que Alessandri desechase la idea de una asamblea constituyente que tenía muchos partidarios en Chile, quienes conformaban el movimiento obrero y popular de la época eran todos partidarios de una asamblea constituyente, y de hecho habían reunido el día 8 de marzo en el centro de Santiago, en un teatro del centro de Santiago, lo que se denominó la Constituyente Chica, la Constituyente de Obreros e Intelectuales, donde participaba la Federación Obrera de Chile, el Partido Comunista, los anarquistas, algunos radicales, los demócratas, feministas, etc. Es decir, representantes de lo que podríamos denominar las fuerzas vivas, los trabajadores, que habían discutido un proyecto constitucional. Alessandri, haciendo caso omiso de eso, no llamó a elecciones para una constituyente, sino simplemente a un plebiscito para que la gente se pronunciara a favor o en contra de un texto constitucional preparado por una pequeña comisión nombrada por él mismo. De 302.304 inscritos, hubo solo 135.783 votantes, de los cuales 127.509, es decir, 42,18% de los inscritos, aprobaron el proyecto constitucional. Esto quiere decir que la Constitución de 1925, supuestamente la constitución más democrática de la historia de Chile, la que nos rigió hasta el mediodía o poco menos del 11 de septiembre de 1973, fue aprobada por menos del 50% de los votantes potenciales. Porque muchas fuerzas políticas, desde el Partido Comunista hasta el Partido Conservador, llamaron a la abstención o a anular el voto algunos, sobre todo a la abstención, por la forma poco democrática como Alessandri impuso por vía plebiscitaria la aprobación de esta Constitución. No voy a entrar en el detalle del contenido, me quedan 5 minutos, paso rápidamente a la Constitución del 80. Las condiciones en que fue elaborada esta Constitución son ampliamente conocidas. Existía una dictadura militar desde el año 73, existía un régimen de terror, persecución a los opositores, desaparecidos, torturados, exiliados, no existían registros electorales. Y el régimen, desde el mismo día 12 de septiembre del año 73, sigilosamente empezó a preparar un nuevo texto constitucional. Fue la llamada Comisión Ortúzar. No tengo tiempo, aunque tal vez en las intervenciones, para contar un poco cómo fue el teje y maneje de este grupo y del trabajo de este grupo. El punto es que, y parece que hay persistencia de ciertos fenómenos históricos, en este contexto y también con un mes de anticipación, imitando lo que había hecho Alessandri Palma, pero con muchos menos espacios y libertades democráticas, Pinochet llamó a plebiscitar esta Constitución preparada entre gallos y medianoche por algunos asesores de la llamada Comisión Ortúzar. Los opositores no tenían prácticamente espacio para
manifestar su oposición, salvo un meeting autorizado en el Teatro Caupolicán, donde todos sabemos habló Eduardo Frei Montalva como representante de la oposición. Los demás meetings solicitados fueron prohibidos, no fueron autorizados. Se votó sin registros electorales, con unas marcas en los dedos, es decir, en condiciones de absoluta ilegitimidad para cualquier criterio medianamente democrático a nivel mundial. La oposición denunció todo tipo de fraudes e irregularidades. Después puedo dar el detalle de porcentajes, cómo se manifestaron estas irregularidades. Concluyo sobre este punto citando a un cientista político norteamericano, Robert Barros. Dice lo siguiente: tanto en sus orígenes como en su forma de ratificación, la Constitución de 1980 aparece nada más que como una imposición a la fuerza, un acto coercitivo que, de acuerdo a los principios del derecho público, era jurídicamente nulo y vacío. Desde esta perspectiva, su validez no era diferente que la de cualquier otro decreto ley. La Constitución era de facto y su eficacia práctica una función exclusiva de las relaciones de fuerza que la sostenían. Al momento de su promulgación, aparecía como un mero mecanismo de prolongación del régimen militar, y dada la propensión del régimen a organizar plebiscitos bajo sus propios términos, esta carta fundamental parecía presagiar 16 años más de régimen militar. El texto permanente, por ende, era meramente nominal, dado que era ineficaz, mientras que las disposiciones transitorias, la Constitución efectiva, hacen que la Constitución en sí misma fuera semántica, porque sólo codificaba el monopolio del poder existente. Como sabemos, esta Constitución ha sufrido muchas modificaciones, algunas incluso realizadas antes de que terminara la dictadura, producto de acuerdos entre el gobierno de entonces y las fuerzas de oposición, el año 89, y posteriormente bajo el gobierno de Ricardo Lagos sufrió otras modificaciones el año 2005. Pero, yo sé que el tiempo se me acaba, quiero subrayar 2 o 3 cosas solamente. 1. Todas esas modificaciones, que son más de 120 o 130, no cambian lo esencial de esta Constitución. Son modificaciones, algunas importantes, pero en definitiva secundarias. O sea, podemos decir que aún nos rige en Chile la Constitución de 1980 de Pinochet. ¿Por qué? Porque el sistema binominal, que le asegura el veto a la minoría y que asegura de que esta Constitución es irreformable porque exige quórums altísimos, imposibles de lograr para su reforma, y porque no contempla la posibilidad de un plebiscito, significa que la soberanía, y esto es gravísimo, la soberanía no reside en los ciudadanos, no reside en el pueblo, no reside en la nación. Nosotros, todos los que estamos acá reunidos, no tenemos derecho a decidir nuestro destino. Eso es lo que establece la Constitución del año 80. Además, no reconoce derechos sociales, vivienda, alimentación, ahí cae el tema de la educación. Por el contrario, no es sino una garantía del modelo neoliberal, porque, por un lado, no reconoce estos derechos sociales, pero por el otro lado, consagra detalladamente los derechos que garantizan la libre empresa, por ejemplo, en educación o en salud,